Hola, les vengo a hablar sobre la teoría burocrática, la cual se da por unos cambios graduales al identificar el gran tamaño que presentan las compañías. Su principal exponente fue el señor Max Weber, quien identifica como tal las problemáticas de las grandes corporaciones. Además, introduce que debe analizarse las características de estas para que se dé un ambiente sano en las empresas. Este señor como tal se centra en un nuevo concepto que es la organización racional, la cual establece como tal tres principios: orden, disciplina y estándares. Esta organización racional se da para que sus funcionarios o colaboradores sean más eficientes al momento de alcanzar sus objetivos, en cuanto a la hora de que tengan un comportamiento más activo que permita que las organizaciones alcancen como tal la visión y la misión que éstas requieren para ser exitosas. Nos encontramos con un principio 1 que básicamente está basado como tal en no centrarse como tal en las personas, ni en sus capacidades individuales, ni en sus intereses o motivaciones psicológicas. Básicamente, pues los principales actores son los líderes, que básicamente se centran en los resultados, más allá de centrarse, digamos, en lo ya anteriormente nombrado, en qué motiva a un colaborador o qué hace que éste desarrolle pues un trabajo mejor. Y nos encontramos con un principio número 2, que el cual sí es como la base de todo, que está organizado como tal en la estructura jerárquica, en la realización de actividades y en los reglamentos y requisitos. Hay que ver que en la teoría burocrática la comunicación verbal pues no existe, básicamente todo tiene que ser pasado por escrito para que sea como tal válido. Las actividades es más que todo conjugar roles y la jerarquía básicamente está desde el gerente hasta los colaboradores, donde el gerente se convierte como en la capa más amplia que permite que los colaboradores lleven un proceso lineal que vaya hacia el éxito de la empresa. Gracias. Weber mostró las principales características de las compañías y las llamó burocracia, es decir, el gobierno de los funcionarios. Las definió como la organización racional por excelencia, es decir, la forma de organización más eficiente creada por el hombre. El modelo burocrático busca lo que es imponer orden, disciplina y estandarización para manejar a los participantes. Las características según Max Weber es la división del trabajo, donde la tarea de la organización se divide en trabajos especializados. También está la jerarquía, que es donde las relaciones de autoridad y responsabilidad están claramente definidas. También está las reglas y los reglamentos, que es donde la organización define las reglas de comportamiento de las personas para realizar sus respectivas tareas. También tenemos lo que es la formación de las comunicaciones, que es donde todas las comunicaciones deben ser por escrito y estar totalmente documentadas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el enfoque estructuralista de la organización. Este es un enfoque que nació a mediados de 1950 con el objetivo de establecer un equilibrio entre los recursos de la empresa, así como la atención del recurso humano de esta misma. Para lograrlo, este enfoque trató de organizar los objetivos tanto personales, organizacionales y digamos que evaluando también los estímulos sociales y materiales que pueden afectar en algún momento a la empresa. Este enfoque surgió con el objetivo de analizar los problemas enfocándose en factores como lo es la comunicación y la autoridad. Digamos que para ello toma 4 elementos que en todas las organizaciones está, como lo es autoridad, comunicación, estructura del comportamiento y la formalización. Cada una de estas estructuras o características de este enfoque encontramos que de acuerdo a la posición del empleado, asimismo recibe sus incentivos. La permanencia en la organización depende del cumplimiento de cada una de las reglas, con cada quien es contratado de acuerdo a cada una de sus competencias y que existe un tema de jerarquía. Pues en el modelo burocrático hay una jerarquía de posiciones compuesto a la escala descendiente desde lo más alto hasta el fondo y hay una combinación entre la forma estructural formal con los recursos humanos. Se da una función entre lo que es la burocracia y las relaciones humanas. El enfoque
Uno de los aportes es que destaca que integró elementos omitidos tanto en la teoría de las relaciones humanas como en la teoría clásica. La visualización de la organización como una unidad social grande en la cual interactúan diferentes grupos sociales que comparten un mismo común y que en algún momento pueden llegar a ser incompatibles. El enfoque estructuralista de la administración también brindó como un nuevo objetivo a la estructura, comprendiendo que aún cuando los elementos interactúan la estructura igualmente se mantiene. Además, existen diferentes características señaladas que pueden unas ventajas como unas desventajas. Entre las ventajas está la asesoría innovadora y especializada, conservando el principio de una única autoridad y actividades coordinadas y conjuntas en cada uno de los órganos. Y digamos que una de las desventajas es el difícil obtener y mantener el equilibrio entre la línea principal y el resto del equipo, y que pueden surgir conflictos entre los órganos y el personal de las diferentes posiciones. En los principios de la teoría burocrática, primero, no se toma en cuenta a las personas ni a sus diferencias individuales, ni a las motivaciones psicológicas. Segunda, es una organización racional, cuando se escogen a los medios eficientes para alcanzar sus objetivos, pues se toman como tal metas colectivas. Tercero, para que una organización funcione correctamente, se requiere diferenciación, o sea, división del trabajo y especialización de las tareas e integración por medio de la autoridad jerárquica y de la aplicación de las reglas y de los reglamentos totalmente estrictos. Como consecuencia de esto, también tenemos que la eficiencia se podría convertir en una amenaza para la libertad individual, dando así fragilidad de la burocracia para intervenir en conflictos, limitaciones y restricciones debido a su rigidez y a su falta de flexibilidad. También tenemos las debilidades y las anomalías del comportamiento que conducen a las deficiencias, es decir, los medios se convierten en fines, los participantes se concentran solo en alguna de las dimensiones y se olvidan totalmente de los resultados y principalmente pues del objetivo mayor, que es la organización, en este caso pues el cliente. Ahora yo les voy a empezar a hablar acerca de los principios y acerca de las etapas, pero debemos tener en cuenta algo acerca de los principios. Para empezar, ¿no? Primero debemos como agruparlos, analizarlos. Este tipo de grupos existen dos, ¿no? El grupo formal y el grupo informal, ¿listo? Obviamente depende del tipo de empresa que se esté manejando, ¿no? Ya digamos en las posiciones más bajas o recompensas sociales, digamos, podemos ver que hacemos referencia a la fuerza, a esos trabajadores brutos que en cierta manera pues se esfuerzan cada día más, ¿no? En una empresa, que obviamente debemos tener en cuenta aquí como el clima laboral, pero al mismo tiempo esa motivación que se le puede estar dando a ellos, ¿no? Esas altas del organigrama en el que digamos los jefes, el personal, el mando, es decir, la cabeza mayor pues esté funcionando y esté ahí pendiente de su buen clima laboral, de sus trabajadores. Esas recompensas sociales que serían las horas extras bien remuneradas, pues obviamente horarios flexibles de trabajo, el buen material, las motivaciones, digamos los premios a su buen desempeño laboral, la interacción entre la empresa y el ambiente, que es obviamente los jefes estén empapados a lo que esté pasando en la empresa, a su buen clima laboral, a que entiendan, digamos, a sus trabajadores. Digamos, en la parte de las etapas ya sería, digamos, primero la flexibilidad, obviamente, el tolerar, digamos, las frustraciones, que aquí sería el sujeto que no es conformista y quiere como que siempre aprender más, tener más, pero sin olvidar, digamos, de dónde viene, de qué empresa depende, y obviamente las mismas diferencias al momento de aprender y cómo debe aprender a manejarlas. ¿Listo? La flexibilidad es el sujeto independientemente por el trabajo por el cual, digamos, fue contratado y pues se ubica muy fácilmente, se adapta muy fácilmente a su labor y a su misma organización, ¿vale?